Lo hacemos con Juan Pablo Enríquez, contador y docente de economía. Juan Pablo, gracias por atendernos. Buen mediodía. Buenos días, Sonia, para vos y para toda la audiencia de Canal 9. En varias de las informaciones, sobre todo de las publicaciones destinadas concretamente para hablar del movimiento en los mercados, hablan del tan temido 400 pesos para el dólar blue y finalmente se llegó en las últimas horas. ¿Por qué se llega a esto? Sí, recordemos que en las últimas semanas veníamos orillando ya los 400 pesos y esto se genera básicamente por dos razones fundamentales. Hay un incremento en la demanda de los dólares informales como el dólar blue y también siempre existen movidas especulativas cuando el Banco Central de la República Argentina tiene tan bajo nivel de reservas. Seguramente esta situación se irá acomodando en los próximos días, atento a este nuevo mecanismo que es el dólar soja 3 para recaudar dólares. Ya en pocos días se han liquidado alrededor de 600 millones de dólares de divisas, justamente que van a venir a fortalecer las reservas del Banco Central, y con eso seguramente van a comenzar a disminuir estos ataques especulativos del mercado que tienden justamente a presionar, como pasa siempre, a un horizonte devaluatorio. Claro, vos te me adelantaste porque de alguna manera te iba a consultar eso. El gobierno lanza distintas medidas, entre ellas, por ejemplo, que hemos hablado tanto del dólar soja 3, y uno pensaba que este tipo de disparadas no iban a ocurrir. Sin embargo, ocurrieron y vos lo apuntás directamente a los sectores especulativos. Siempre pasa lo mismo en cada inicio de este tipo de medidas. Recordemos que el dólar soja está generado específicamente con el objetivo de sostener el nivel de reservas conforme las exigencias que el Fondo Monetario Internacional viene implementando cada 3 meses en la Argentina. Hace aproximadamente 2 o 3 semanas se aprobó el informe de fines de diciembre de 2022, donde la Argentina cumplió con cada una de las metas del Fondo Monetario Internacional, y una de ellas era el nivel de reservas que se había logrado cumplir gracias a la implementación del dólar soja 1 y del dólar soja 2. Ahora, ante un nivel de reservas que iba en caída, básicamente por un efecto enorme que ha tenido y que ha ocasionado la sequía, donde la Argentina perderá entre 15.000 y 20.000 millones de dólares en términos de exportaciones, se ha implementado este nuevo dólar soja 3, que obviamente tiene sus repercusiones internas negativas en términos de pesos para los gastos públicos, pero que conforme el escenario en el cual estamos inmersos, donde la economía de la Argentina está atravesada por las exigencias del Fondo Monetario Internacional, tiene ese objetivo central que es llegar al nivel de reservas exigidos por el organismo multilateral. Aún con esta cotización de este dólar blue, ¿la gente sigue pretendiendo comprar, adquirir dólares? Y hay sectores minoritarios de la población que pretenden adquirir dólares. La mayoría de la población está más preocupada por el indicador de inflación, Claro. que se va a dar a conocer hoy en horas de la tarde, que seguramente va a ser del 7%. Y justamente cuando analizamos la causa de inflación, uno de los causales centrales justamente es la restricción externa, la escasez de divisas para poder contener las variables macro y los ataques especulativos del mercado. Esperemos que se puedan subsanar con este tipo de medidas. Siempre son escenarios sumamente difíciles de abordar, pero Argentina tiene todas las condiciones para plantarse en el corto y mediano plazo a este tipo de especulaciones, porque tenemos las condiciones para continuar generando divisas, y seguramente lo que se va a tener que plantear en el mediano plazo va a ser un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se pueda pagar. Este acuerdo resulta prácticamente impagable, además de estar afectados por las inclemencias del cambio climático, como fue el caso de la sequía. Bien, importante lo que estás diciendo, porque justamente lo que iba a señalar, o lo que están señalando seguramente todas las publicaciones fundamentalmente, es que se había dado un índice inflacionario en julio de 2022 del 7,4%, cuando el exministro Guzmán pegó un portazo, digamos, ¿no? Y uno pensaba que de alguna manera esto iba a ir bajando
en enero fue del 6%, después en febrero fue el 6,6%, pero ahora ya estamos en 7%, según todas las estimaciones va a ser lo que se va a conocer esta tarde. ¿Qué es lo que o por dónde pasa la clave para que esto no vuelva a seguir en esta tendencia alcista? Independientemente de las varias causas que afectan a la inflación, como es el caso de la concentración oligopólica, sobre todo del conglomerado de industria alimentaria, es central que que el BCRA de la República Argentina vuelva a tener dólares y aumentar su capacidad de generar reservas, porque eso es lo que nos va a fortalecer en términos de sacar a un lado justamente ese esquema de especulación financiera permanente que existe para generar mecanismos de devaluación a la Argentina. Es difícil, no es imposible, pero se puede lograr. Ojalá en los próximos meses se comiencen a generar senderos más positivos. Recordemos que la gran pérdida de reservas que tuvimos en el año 2022 se debió justamente a la disminución vinculada a la incorporación de energía importada. Ahora, gracias a la enorme producción de vaca muerta, de YPF y demás, Argentina mejoró sus caudales de producción de energía y eso obviamente resulta positivo en términos de generación de divisas y en evitar justamente que le compremos al mundo y que gastemos dólares. Juan Pablo, hace algunos días encontraba un artículo que hablaba más o menos, en términos generales, de en lugar de las 7 plagas de Egipto, las 7 plagas del gobierno de Alberto Fernández. Y por supuesto ahí aparecía la pandemia, la gripe aviar, la sequía, que es bueno, tan importante como la de 1929, o no se había dado tan importante como la de aquella de 1929, la guerra de Rusia y Ucrania, pero por lo que veo, más allá de todo lo que pueda contribuir a la inflación, vos decís que, sobre todo, pagar lo que hay que pagar de esa deuda que del gobierno anterior se contrajo con el Fondo Monetario Internacional es como lo más pesado que tiene que afrontar este gobierno. Exactamente, la plaga más importante que atraviesa la Argentina, y no es de ahora, sino que fue un horizonte que se comenzó a generar con el modelo de valorización financiera de la dictadura, es la deuda externa, que es una herramienta de dominación de los países centrales con los países periféricos como la Argentina, justamente con algún objetivo determinado que puede llegar a ser contar con los recursos naturales que nosotros tenemos. Es la peor de las plagas porque en este momento es inclusive uno de los causales centrales para generar inflación. Ojalá ese esquema de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional pueda resolverse en un mecanismo de pago que pueda pagarse, pero además se generen todos los mecanismos legales y normativos suficientes y necesarios para que Argentina nunca más vuelva a perder soberanía accediendo a los mercados multilaterales de crédito que permanentemente nos imponen y nos exigen condiciones que terminan afectando el bienestar de nuestra población. Muy breve, Juan Pablo. ¿Vos creés que el gobierno nacional actual, con Massa al frente del Ministerio de Economía, piensa en poder nuevamente rediscutir este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o ya lo aceptó y lo va a pagar como se lo exige el fondo? Permanentemente se están dando viajes y comitivas a hablar con el Fondo Monetario. Sinceramente no sabría qué decirte al respecto. Entiendo que esto lo va a tener que encarar una nueva gestión que tenga la legitimidad de los votos en función del horizonte de 23-27 y ojalá que sea una gestión que piense en el interés del pueblo y no en subordinarse nuevamente, como han sido algunas gestiones anteriores, a estos organismos que vienen por nuestros recursos naturales. Juan Pablo Enríquez, contador y docente universitario en economía. Muchísimas gracias por este diálogo con Ahora. A ustedes por el espacio. Chau, hasta luego. Seguimos con más información y justamente en este contexto de índice inflacionario, una de las cuestiones que parece que va a ser de alguna manera determinante en este